Al vicecanciller de la República, Carlos Alberto Velastegui. Muy buenos días, Ecuador Radio y El País le escucha. Su concepto para hablar del Día del Refugiado, en primer lugar, que conmemoró el mundo el domingo pasado. Saludos. Apreciado Gonzalo, una buena mañana a todos los audientes. Realmente un gusto estar en este espacio. Efectivamente, hace pocos días, del 20 de junio, conmemoramos o celebramos el Día Mundial de Refugiados. Me gustaría simplemente comentar que esta fecha está ligada con el aniversario de la suscripción de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que se la hizo en 1951, y que desde el año 2001 viene a través de la definición y el Acuerdo de Naciones Unidas celebrándose cada 20 de junio. Este es uno de los instrumentos más importantes en el escenario de los derechos humanos, y desde luego el Estado ecuatoriano es un país que mantiene una posición de atención, respeto y cumplimiento de los compromisos que asumimos internacionalmente, y en el marco de los derechos humanos nos destacamos por ser un país que ha suscrito todos los convenios internacionales ligados con las principales definiciones y acuerdos que se han suscrito a nivel internacional multilateralmente. En el campo específico del Día de los Refugiados, también tenemos nosotros que resaltar que con este motivo estuvo visitando el país el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de la ACNUR, que tiene su sede en Ginebra. Estuvo acá y justamente vino a comprometer su apoyo, su compromiso con las decisiones y con la política del Estado ecuatoriano en torno de las personas que sufren desplazamientos, persecuciones, afectaciones a su vida, y que en el país han sido reconocidos históricamente. Son actualmente cerca de 71,000 personas que han tenido un reconocimiento de protección internacional. Este número también es relevante porque constituye el más alto dentro de la región de América Latina y el Caribe, con mucha diferencia de cualquier otro país que nos siga a continuación. Y está también relacionado con las condiciones que se ha experimentado en el vecino país de Colombia, y que ha motivado a través de su pasado histórico en particular el desplazamiento de los ciudadanos colombianos por el conflicto interno que tuvo Colombia. De este total de más de cerca de 71,000 personas, prácticamente el 97% son de origen colombiano. Pero también es importante resaltar que en la actualidad el segundo flujo que está ligado con reconocimiento de protección internacional son los nacionales de Venezuela. Representan un porcentaje muy pequeño, son el 0,77%, 550 ciudadanos venezolanos han sido reconocidos con esta calidad. Sin embargo, es una actividad en la que el Estado ecuatoriano ha sido reconocido internacionalmente por sus políticas, por sus prácticas, que hemos compartido en los distintos escenarios, demostrando que ciertamente en el Estado ecuatoriano hay una condición de atención a la situación del ser humano y una respuesta solidaria. Esto es lo que hemos generado, y ciertamente también mencionar que esta visita del Alto Comisionado estaba ligada, Gonzalo, con lo que usted mencionó en un inicio. El Alto Comisionado estuvo en Panamá el 17 de junio, fecha en la que se realizó la conferencia de donantes en solidaridad con migrantes y refugiados de Venezuela. Desde ese espacio se conectó virtualmente, porque fue una reunión virtual patrocinada por Canadá, con el ánimo de sumarse al llamado a la búsqueda de sensibilizar a la comunidad internacional, a la cooperación internacional, en aras de que exista un compromiso que corresponde a un principio realmente de responsabilidad compartida, que exista un compromiso que complemente el esfuerzo de los estados de acogida, que venimos recibiendo flujos importantes de migrantes venezolanos
que van llegando justamente a los países de nuestra región, principalmente Ecuador, Colombia, Perú y Chile, que son los países que más ciudadanos han recibido. Bien, no quiero dejar de recordar a la amable audiencia que cuando Naciones Unidas decidió crear esta figura del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados hace algunos años, la primera persona que recibió el honroso, muy responsable encargo de ser Alto Comisionado fue José Ayala Lazo, diplomático ecuatoriano ampliamente conocido, ha sido canciller, embajador, en fin, y eso, por supuesto, para decir que hizo una misión muy esforzada en algunos temas muy complejos que en ese momento estaban en tensión, poniendo en tensión, como siempre los hay en el planeta, un país africano, en fin, eso se relata ampliamente en la recientemente publicada biografía del doctor José Ayala Lazo. Solamente como un apunte importante, porque no podemos perderlo de vista. Ahora, para que el Ecuador entienda bien la diferencia entre un ciudadano que alcance el estatus de refugiado, reconocido por Naciones Unidas, y las olas migratorias, que son más numerosas de los datos de aquellos ciudadanos o de aquellas personas que tienen el estatus de refugiados. Hay, en el caso de Colombia, distintas olas migratorias a lo largo de los años, por distintos aspectos: pobreza, necesidad, trabajo, huir de la violencia guerrillera, huir de la violencia paramilitar, del secuestro, de situaciones intensas. En el caso de Venezuela hay otras causas políticas, pero también hambre y, por supuesto, la búsqueda de oportunidades. Sin embargo, vemos que hay una diferencia considerable entre la realidad de las personas que llegan a un país como Ecuador y que alcanzan el estatus de refugiados y la realidad de los números de las personas que están aquí. Si le puede explicar esto, por favor, al país, señor vicecanciller, le agradecería. Con todo gusto. Ciertamente usted hizo una muy buena acotación con relación al rol que tuvo el embajador José Ayala Lazo, y quisiera también destacarlo porque fue el primer alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y ya estaba justamente en una lectura, una visión, no solamente de la participación del Estado ecuatoriano a través de los compromisos internacionales, sino del compromiso de la propia Cancillería, porque el tema de los derechos humanos siempre ha revestido mucha importancia dentro del país, y en el orden de la gestión de la Cancillería, el embajador Ayala Lazo destacó siempre por su rol dentro del marco de las Naciones Unidas, y justamente en esa lectura fue y tuvo esa honrosa primera designación. En el tema de los refugiados debemos señalar que efectivamente principalmente el enfoque que se brinda es el que está regido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de Refugiados, que establece las pautas y los parámetros con los cuales los estados están llamados a cumplir justamente una respuesta humanitaria, una respuesta en atención sobre todo ante casos en donde exista riesgos al bienestar, a la vida del ciudadano, donde exista una persecución que motiva este temor fundado de este riesgo, y las condiciones con las que nos hemos basado están manejadas a través de una comisión especial que establecida en la Cancillería a través de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Esta comisión se encarga justamente de revisar, la Comisión de Refugio y Apatridia es la encargada de hacer un análisis de los casos que se presentan, un análisis individual, caso por caso, y va estableciendo que las condiciones previstas en la Convención de Naciones Unidas puedan cumplirse. Es una decisión soberana del Estado que facilita que en primer lugar se produzca un derecho a la admisibilidad, porque ha habido un reconocimiento justamente a la potencialidad de la demanda, del pedido que genera el ciudadano, y posteriormente la elegibilidad, porque son distintos estadios de calificación que generan estas condiciones. Hay una marcada diferencia para el Estado ecuatoriano entre las condiciones que se sucedían entre los ciudadanos colombianos que tuvieron que ingresar al Estado ecuatoriano
de aquellos ciudadanos venezolanos. En el caso de Colombia, había una evidencia de un conflicto interno, había la evidencia de una lucha armada y existía claramente determinadas condiciones en donde se produjeron asesinatos, matanzas, desplazamientos por dicho conflicto armado, y era mucho más factible poder analizar estos casos. En el caso de Colombia, de Venezuela, el concepto que maneja el Estado ecuatoriano es ciertamente de que hay una crisis interna que produce una serie de necesidades y condiciones, pero al entender de nuestro Estado y de la gran parte de los países de la región, es una condición migratoria ligada con una necesidad justamente de buscar soluciones económicas, respuestas a la falencia en la protección hacia la salud, hacia los alimentos, y se los considera como migrantes económicos a los ciudadanos venezolanos. De tal forma que la respuesta que practica el Estado ecuatoriano con relación a estos desplazamientos se encamina más bien a la aplicación de los principios establecidos en el Pacto Mundial de Migraciones, que procura una migración ordenada, regular, segura y sobre todo responsable. Y en la parte de la responsabilidad viene también el concepto del Estado ecuatoriano, que mira en primer lugar el bienestar de la población ecuatoriana que va a recibirlo, en segundo lugar sus capacidades como Estado para poder dar una respuesta apropiada en función de los tres principios previos, y posteriormente ciertamente maneja igualmente el concepto de los derechos humanos de la población y movilidad humana. Estos elementos van vinculados a la necesidad, como mencionamos previamente, de que exista, porque esta situación de crisis rebasa las capacidades del Estado ecuatoriano y de todos los países de la región, se convierte en una situación multilateral, internacional. La crisis de Venezuela al momento es la segunda, luego de la de Siria, pero las proyecciones, y lo mencionó justamente el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se proyecta a que si las condiciones se siguen manteniendo tal como lo vemos al día de hoy, se proyecta para que a fines de este año, inicios del siguiente, pueda ser la crisis más importante en el mundo, inclusive superando a la Siria. Y esto es por el movimiento, el desplazamiento de los ciudadanos venezolanos. En este concepto, al superar justamente el horizonte de capacidades de la región y convertirse en una situación que afecta y que implica la participación de otros estados, el país, el Ecuador, plantea el principio internacional de responsabilidad compartida, de corresponsabilidad, para que otros estados, los estados amigos, los estados en capacidad de apoyar, sean justamente copartícipes en la respuesta y puedan aportar a la cooperación internacional para dar soluciones tangibles a la población venezolana. Tenemos 3 preguntas más y la verdad es poco tiempo, así es que estamos dialogando con el vicecanciller Carlos Alberto Elaztegui. Un tema es que los venezolanos están aquí, que son una realidad, que a lo mejor no alcanzan el estatus migratorio de refugiados por las razones que acaba de apuntar, pero el Ecuador ha sido un país recipiendario, digamos, de flujos migratorios, los de Colombia, y no alcanzamos nunca ese reconocimiento desde la economía colombiana para decir, Ecuador está recibiendo a mis conciudadanos, yo te apoyo, en la medida en que sí pidió el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahora para lo de Canadá, digamos la reunión de Canadá, también entiendo que se hizo una exposición clara de la situación, pero no sé si se logró recibir o comprometer el flujo necesario o suficiente de recursos que se requiere para atender esta situación. Su comentario, por favor, señor vicecanciller. Es totalmente acertado, Gonzalo. Lo que se ha mencionado es lo que se está generando. Tenemos que ciertamente reconocer el papel de la cooperación internacional. Vienen apoyando al Ecuador en sus políticas, puntualmente en las de movilidad humana, desde hace muchos años, principalmente los 2 organismos que lideran
la plataforma regional para la atención de refugiados e inmigrantes venezolanos, la denominada R4B, que son al ACNUR justamente, y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Estos dos organismos fueron definidos por las Naciones Unidas para que actúen como líderes en el proceso de apoyo a la respuesta de los países de acogida en el año 2018. Y lo vienen haciendo dentro del marco también de sus capacidades y de sus recursos. Y menciono esto puntualmente porque esta entidad, esta plataforma, desde hace varios años viene estableciendo montos de cooperación que planifica y que considera son necesarios puedan ser recaudados de los países cooperantes para apoyar el esfuerzo del Ecuador. Sin embargo de ello, podemos nosotros mapear que en los años previos, el 2019, el 2020 y lo que va del 2021, si bien los montos planificados son importantes, ¿no? En el 2019 fueron más de 117 millones de dólares los planificados, en el 2020 más de 200 millones, y hoy están planificados más de 237 millones como recursos necesarios para apoyar el esfuerzo ecuatoriano. Pese a eso, menciono la recaudación, porque estos fondos que planifican los organismos internacionales tienen que tener el apoyo justamente de los países donantes de la cooperación para poder generar las acciones y generar la recaudación necesaria. En ninguno de los años previos ha podido superar el 50%. Siempre han estado en una faja un poco más allá o cerca del 45% las recaudaciones. Esto es menos de la mitad de lo que se planifica. Y en este año, en el año 2021, probablemente motivada por la situación internacional ligada con la pandemia del COVID-19, la recaudación a la fecha, ¿no? Al mes de junio es bastante baja. De los 237 millones, únicamente se ha podido recaudar por esta plataforma regional el 3,4%. Estamos hablando de un poquito más de 8 millones de dólares. Entonces, esta es una condición que la vemos y la sentimos ciertamente en el país. El presidente Lasso, en su mensaje en la conferencia de donantes, fue enfático al señalar que había un reconocimiento a la cooperación, pero que el esfuerzo de la cooperación internacional es insuficiente y que ciertamente el Estado ecuatoriano, comprometido con una condición humanitaria, solidario como ha sido la población ecuatoriana y el Estado, mantienen una posición dirigida a dar una atención a quienes hoy necesitan, pero hace un llamado muy puntual a la cooperación internacional para que también exista este compromiso y se solidifique el esfuerzo que se está realizando. Es un esfuerzo que tiene que venir de parte de ellos. Esta fue la segunda conferencia, porque en la primera ya hubo un llamado justamente el año pasado. En este año la conferencia de donantes logró reunir una cifra importante, sin embargo insuficiente para las necesidades de los países de la región. Son cerca de 950 millones en cooperación directa, donaciones que se han comprometido en desembolsar, y también un poco más de 600 millones de dólares a través de créditos concesionales. Vamos a esperar cuál es el manejo y el cumplimiento de los estados, y ciertamente atentos en lo que corresponda al Estado ecuatoriano. Muy bien, hay que decir que estos días se emitió una información desde la Embajada de Estados Unidos sobre una donación directa al Ecuador para este fondo de donantes, pero que los recursos siempre serán insuficientes porque los flujos migratorios siguen. El país debe reaccionar con madurez también, con solidaridad. En nuestro país hemos visto focos de xenofobia preocupantes. Sabemos que los ecuatorianos tienen en su sentimiento una especie de rechazo, o por temas de violencia, o por temas de falta de trabajo en los propios ecuatorianos, y dicen, bueno, y encima vienen las personas de Venezuela. Pero esto es una condición humana que al Ecuador también le ha sucedido cuando
el Ecuador fue país expulsor. Durante muchos años, durante muchas décadas, de ecuatorianos que por la crisis económica tuvieron que irse, qué sé yo, primero a Estados Unidos, décadas más tarde a la propia Venezuela, después a Europa, España, Italia, Chile, en fin. Así es que yo creo que hace falta crear conciencia y cultura colectiva. Este es un problema del mundo que nos atañe, nos compete en cuanto a seres humanos. Y hay que resolverlo con calidad humana, con apertura de mente y, por supuesto, con normas legales para regularizar las cosas en la medida de lo posible. Quiero agradecerle al vicecanciller, Carlos Alberto Verástegui, por estar